quiero contarte una pequeña historia de cómo mi inglés cambió para siempre. Yo en esta foto, en la primera foto que está por acá, tenía 14 años y estaba visitando Estados Unidos por segunda vez y no lograba comunicarme como yo quería, a pesar de que había estudiado desde mis 10 años inglés, había estudiado gramática, vocabulario, etcétera, y sentía que sabía, pero cuando llegué ahí e intenté comunicarme, para mi familia fue como, ¿por qué ya tienes 4 años estudiando inglés y no puedes comunicarte? Y fue muy frustrante para mí porque sentía esta presión de tener que comunicarme con los demás y no podía hacerlo. Y después de este tiempo, de los 14 años, pasaron muchos años más para yo poder salir de ese estancamiento porque yo no sabía cómo hacerlo. Eh, Nadie me explicaba, no tenía un profesor que me guiara como debía guiarme, sino que me seguían dando más gramática, más vocabulario, y eso no era lo que yo necesitaba. Fue entonces cuando yo descubrí la manera en la que podía pasar de ese nivel de estancamiento a alcanzar la fluidez. Y cuando yo descubrí esto, empecé a aplicarlo con otros idiomas también para después aprender portugués, para aprender italiano, para aprender francés. Ahora lo uso en alemán y empecé a usarlo con muchos otros estudiantes y fue donde yo me di cuenta de demasiadas técnicas, de estrategias que existían que yo necesitaba poner en práctica para entonces poder avanzar. Y de eso es lo que yo te quiero hablar acá. Te quiero dar esa estrategia, esa técnica que me ha ayudado a mí y que ha ayudado a más de 1000 alumnos que he tenido antes para que entonces puedan alcanzar la fluidez. Y si estoy grabando este entrenamiento es porque no porque lo descubrí ayer o porque lo descubrí la semana pasada, es algo que he implementado en mí desde hace 10 años y que empecé a implementar con otros estudiantes desde hace 7 años y he visto los resultados y es algo que yo quiero que tantas personas escuchen, que por eso estoy acá en este entrenamiento gratuito, dándote todo lo que necesitas para que lo pongas en práctica y tendríamos un mundo mucho mejor si las personas alcanzaran sus sueños, alcanzaran lo que quieren, vivirían más felices y eso cambiaría muchísimas cosas. Así que si este mensaje es para ti y sientes que tuviste un gran valor de acá, compártelo incluso con otras personas porque es algo que sé que va a llenar muchísimo de valor tu vida y va a cambiar muchísimo tu inglés. Y bueno, mi inglés cambió para siempre porque por eso estoy ahora acá, después de un tiempo que me tomó, pero quiero que en tu caso sea mucho más rápido porque te voy a dar puntualmente todo lo que yo descubrí, lo que me tomó muchos años aprender, hasta que llegué a ser language coach y profesor de inglés también y aplicar el inglés en mi carrera, que es ingeniería eléctrica. Entonces, quiero darte esto y que tú puedas también aprovecharlo. ¿Qué era lo que estaba pasando en mí? Yo estaba solo estudiando y no estaba adquiriendo. Y este es un error muy común que cometen muchísimas personas. Solamente estudian y estudian y estudian un idioma y no adquieren ese idioma. ¿Qué es la diferencia entre estudiar y adquirir? Te la explico rápidamente. Estudiar es cuando lo hacemos de la manera convencional, aprendemos reglas gramaticales para que entonces después usar todas esas reglas para usar esas estructuras que nos están enseñando y tratar de armarlas en mi cabeza para entonces poder comunicarme. Esto genera una falta de fluidez grandísima porque cuando uno empieza a hablar y empieza a pensar en todo este montón de cosas que tiene que decir, en estas estructuras que tiene que amarrar, no puedo simplemente recordar todas las estructuras, todas las reglas gramaticales y por eso es que hay una falta de fluidez, además de una falta de vocabulario. ¿Cuántas personas han estudiado inglés por muchos años y recuerdan si acaso un 20% del vocabulario que han estudiado durante todo este tiempo? Bueno, es porque están estudiando y no están adquiriendo el idioma. Cuando hablamos de la adquisición, hablamos de hacerlo de una manera más natural. A pesar de que hayamos estudiado inglés, siempre necesitamos adquirir, porque cuando adquirimos es cuando le damos tiempo a nuestro cerebro de interiorizar el idioma y que entonces cuando estamos hablando podamos comunicarnos de una mejor manera sin estar pensando en traducción, en estructuras, en gramática, sino poderlo hacer de una manera natural como lo hicimos en nuestro idioma materno. ¿Y esto funciona? Sí. Esta adquisición es necesaria porque así fue como lo hicimos con nuestro idioma materno y esa es la prueba. Nuestro idioma materno, ninguna persona en la vida ha estudiado su idioma materno primero, sino que primero lo adquirió. Tú adquiriste primero el español. Fue después, cuando ya tenías 7 años, 8 años, entraste a la escuela y empezaste a estudiar un poco más de gramática, de qué era un verbo en español, de las reglas gramaticales en español, cómo escribir correctamente, etcétera. Pero primero adquiriste el idioma hasta que fuiste fluido. Entonces, voy a mostrarte por qué esto funciona y cuál es la ciencia que está detrás de esto.
El poder del input comprensible. ¿Qué es esto del input comprensible? En mi camino hacia la fluidez, hacia tratar de salir del estancamiento y darme cuenta que era lo que me faltaba, yo dije, si yo quiero aprender más idiomas después y todos los idiomas me van a tomar 10 o 15 años aprenderlo, pues no me va a alcanzar la vida para aprender todos estos idiomas. Entonces, yo empecé a aprender cómo los políglotas aprendían inglés. Entonces aprendí a aprender idiomas como lo hacían los políglotas para entonces acelerar ese proceso y poder aprender más idiomas. Entonces, en todo lo que aprendí esta teoría o esta hipótesis del input comprensible de uno de los lingüistas más famosos del mundo que se llama Stephen Krashen. Stephen Krashen es un señor bastante avanzado en edad que se ha dedicado toda su vida a estudiar cómo el ser humano adquiere idiomas. Ya se ha estudiado cómo se estudian los idiomas y cuáles son los temas por cada nivel, los temas gramaticales, etcétera, pero no se había estudiado mucho de cómo se adquiere un idioma, de cómo el cerebro humano está capacitado para adquirir un idioma. Y cómo entonces, si nosotros adquirimos idiomas desde que estamos pequeños y adquirimos nuestro idioma materno, cómo podemos replicar todo esto cuando ya somos adultos y poder hacerlo de una manera más natural para poder alcanzar la fluidez. Toda persona que ya alcanzó la fluidez en inglés, sabiendo o no sabiendo, tuvo que pasar por una etapa de adquisición. Entonces, Stephen Krashen resume esto en lo siguiente. La adquisición se desarrolla al exponerse a material sumamente interesante e irresistible que contenga input de nivel I+1. Entonces, Stephen Krashen básicamente lo que dice es, el ser humano cuando se expone a material que le es irresistible, que realmente quiere escuchar, ahí es donde el cerebro va a tratar de prestar atención a eso porque ya no va a importar mucho el idioma, sino que yo lo que quiero ver es qué está pasando ahí, quiero captar el mensaje, y entonces me voy a ocupar más en entender el mensaje que en pensar que esto está en inglés y que tengo que traducirlo en mi mente. Esto es como cuando estás viendo algo en inglés y es tan interesante que te das cuenta que de un momento a otro ya ni siquiera estás pensando o tratando de traducir en tu mente, sino que como que el inglés ya se empieza a sentir más natural y a veces dices, oh, estaba en inglés y mi cuenta me había dado. Bueno, es porque estás adquiriendo este material que es sumamente interesante o irresistible para ti. Y también es importante que contenga input de nivel I+1. ¿Qué significa esto? Y va a ser tu nivel, va a ser el nivel que entiendes, donde te sientes bastante bien y sientes que entiendes todo sin problema. Pero es necesario que podamos consumir recursos que sean un poquito más avanzados, un nivel más arriba que nuestro nivel actual, para darle la oportunidad a nuestro cerebro de ver palabras nuevas que el cerebro va a tratar de entender por medio del contexto. O sea, el input comprensible básicamente es tratar de consumir material, sea material en audio, en video, material escrito, que me sea muy, muy, muy interesante porque eso va a generar que yo quiera seguir consumiéndolo y que sea de un nivel un poquito mayor al que yo tengo para que hayan palabras, componentes I+1, componentes, frases, etcétera, más avanzados que me van a permitir a mí aprender más vocabulario por medio de la inmersión. Recordemos que nuestro cerebro es una máquina para aprender idiomas, para adquirir idiomas. Entonces, el cerebro solamente necesita los recursos correctos, como decir, la comida correcta, para que él procese, decodifique el idioma y el cerebro aprende de manera subconsciente. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de esta manera, por medio de input comprensible, nuestro cerebro va a estar trabajando bastante en tratar de adquirir el mensaje. De esta manera, cuando es algo que me interesa bastante, se anula el estrés y la ansiedad que genera a veces aprender un idioma y no debería ser así. De hecho, Stephen Krashen dice, cuando yo logro llevar mis niveles de estrés y de ansiedad a cero, ojalá anularlos, yo voy a aprender muchísimo más. ¿Y cuántas veces pasa que estás en una escuela de idiomas y más bien todas las actividades, todo lo que el profesor hace, te genera estrés, te genera ansiedad y te genera esto que sientes que se te va a salir el corazón cuando tienes que hablar o cuando tienes que participar en una clase de inglés? Esto no ayuda a tu aprendizaje, más bien genera traumas y muchísimas personas pues están traumadas porque han pasado por situaciones así. Tus sentidos van a tratar de entender el contexto, van a tratar de entender la idea general de lo que está pasando y entonces ahí es donde estamos adquiriendo realmente el idioma.